Si hay un símbolo que es venerado dentro del catolicismo, esa es la cruz. Y es reconocida justamente como uno de los símbolos más importantes de la Iglesia Católica. Y en todas partes la cruz es honrada notablemente y se adora en cientos de formas y en ciertos ritos, por ejemplo, cuando un niño es bautizado. El sacerdote le hace la señal de la cruz sobre su frente y le dice, reciba el sello de la cruz sobre su frente. En la confirmación, en el miércoles de ceniza, sobre la frente de los peregrinos, cuando se entra a un edificio eclesiástico, durante la misa el sacerdote hace la señal de la cruz 16 veces y bendice el altar con la misma seña 30 veces. En las iglesias protestantes, en su gran mayoría, no creen en la señal de la cruz con los dedos y tampoco se arrodillan ante ella, pero han usado la cruz en sus torres, en sus techos de sus iglesias, en púlpitos y en otras formas. Ahora, el hecho de que nuestros templos en muchas ocasiones estén adornados con la cruz, nos preguntamos, ¿es la cruz realmente en la que Cristo perdió la vida digna de adoración? Nosotros debemos lucir el instrumento de muerte de nuestro Señor y enorgullecernos de ese instrumento de muerte de Cristo. Ahora, ¿enseña la Escritura acaso que debemos poner siempre la cruz en nuestros edificios o llevarla en nuestro cuello? La cruz es un símbolo de origen pagano. No nació en la Iglesia Católica. Los cristianos primitivos no consideraban la cruz como un símbolo de honor o algo de virtud, sino era como un árbol maldito o un instrumento de venganza y de muerte, según lo dice Habacuc 12:2. Y la fe puesta en lo que se realizó en la cruz y a través de esta fe se conocía el completo perdón de los pecados para muchos. El mensaje de los apóstoles fue sobre aquel que fue colgado y murió en la cruz. Cuando hablaban de la cruz se referían al sufrimiento en el Calvario, al sacrificio supremo que allí se realizó. Pero la iglesia primitiva nunca consideró el portar una cruz como protector o como un objeto de buena suerte o como un objeto de adoración. Este uso de la cruz vino mucho más tarde. Los apóstoles predicaban sobre la cruz y se regocijaban en el que murió allí, como lo dice 1 Corintios 1 del 17 al 18. Sin embargo, fue hasta el año 431 que se introdujo el uso de la cruz en las cúpulas, en donde llegó hacia el año 586. En el siglo XI la imagen del crucifijo fue introducida y su culto fue aceptado por la Iglesia de Roma. Sin embargo, no fue sino hasta el segundo concilio de Éfeso que se ordenó la posesión de crucifijos en los hogares. El uso de la cruz, por tanto, no fue una doctrina de la iglesia primitiva, no fue parte de la fe que fue una vez dada a los santos. Pero entonces, ¿de dónde proviene? Siglos antes de la era cristiana, la cruz ya era venerada por un símbolo, como un símbolo religioso por el pueblo de Babilonia. Los historiadores dicen que es un símbolo asociado con Tammuz, el hijo del primer más grande hombre de Babilonia, el constructor de la torre de Babel, Nimrod. ¿Qué significado tenía el símbolo de la cruz en Babilonia y cómo fue asociado con el nombre falso del Salvador Tammuz? El símbolo de la cruz en su forma original proviene de la primera letra del nombre de Tammuz, que es una T. El mismo símbolo de la cruz que venera la Iglesia Católica de hoy
fue usado en los misterios de Babilonia. Y aquello que es ahora conocido como la cruz cristiana, pues no fue originalmente un símbolo cristiano, sino el símbolo místico de Tau, de los caldeos y de los egipcios, la forma original de la T, la inicial de Tamuz, la cual fue usada en una gran variedad de formas como un símbolo sagrado, como un amuleto sobre el corazón. Desde Babilonia, el símbolo de la cruz se propagó a Egipto, donde monumentos preservados hasta nuestros días dan abundante evidencia de ese uso. Y en cualquier libro sobre Egipto que muestre los antiguos monumentos y las paredes de los templos, se pueden ver los reyes y los dioses de esos tiempos portando siempre una cruz en sus manos. Por ende, su origen es mucho más antiguo. La conocida cruz de Egipto o cruz de Tau en su forma de T, pues frecuentemente tenía un círculo o un rondel sobre ella, y aunque este símbolo místico no era peculiar en esa nación, sí era en realidad un objeto de reverencia en Caldea, en Fenicia y aún en México. Al propagarse por las naciones, el culto crucifista tomó otras formas y fue usado de diversas maneras. Por ejemplo, en China, la cruz es reconocida como uno de los objetos más antiguos y es representada en sus llamadas pagodas, pintadas sobre las lámparas usadas para iluminar a los más sagrados sitios de sus templos. La cruz ha sido un símbolo sagrado en la India por muchísimos años, por siglos. La gente no cristiana la ha adorado en el norte, usada en los jarrones de agua sagrada que extraen de los ríos Indus y Ganges. En el sur, la cruz es usada como emblema de los santos sin cuerpo llamados Hania. En el oriente se venera el símbolo de la cruz y siglos antes de que el Señor se hiciera presente en la tierra, definitivamente ya era adorada. Los budistas, en numerosas de sus sectas, siguen la cruz como un símbolo de veneración. En África, por ejemplo, en Abisinia, los indígenas sumergen cruces en el río Gitche y las mujeres de Kabyle, que son musulmanas, aún siendo musulmanas, se hacen tatuajes en forma de cruz entre los ojos. Así que notamos, por lo que la historia nos dice, que aún tribus de África que no tenían conocimiento de Cristo habían ya utilizado la cruz. Por ejemplo, en México, cuando los españoles conquistadores llegaron, se sorprendieron grandemente al ver la cruz, el símbolo sagrado de su propia fe católica, erigida como objeto de adoración en los templos de Anahuac. Y los españoles no comprendían que la cruz era un símbolo de adoración de gran antigüedad y era usada por muchas naciones paganas en las cuales la cruz de la cristiandad no había brillado todavía. En México, desde el siglo IX a.C., se conocen rastros de la cruz. Y en muchas partes del mundo, la lista es muy larga de religiones y de grupos antiguos paganos que adoraban la cruz y lo tenían como un símbolo religioso. Recordemos que las monedas romanas del año 46 a.C. tenían a la cruz como símbolo allí impreso. Y las mujeres de Roma portaban una cruz colgando de sus collares. Las monjas de la iglesia. En fin, la cruz era usada como un símbolo por aún aborígenes de Sudamérica. Pero la cruz también fue utilizado como un instrumento de asesinato, de muerte. En el antiguo Egipto, la cruz fue usada en tiempos pasados para realizar castigos notorios a los crímenes en Egipto, en Asiria, en Persia, en Palestina, en el norte de África, Cartagena, en Grecia y en Roma. Y el hecho de que Jesús haya muerto crucificado indica que su uso como medio de castigo y muerte ya estaba establecido dentro del paganismo. No era un símbolo cristiano. Cuando Jesús fue colocado en ella, nunca se tomó como un símbolo de reverencia. Ahora, si es porque es el lugar donde Cristo murió,
Supongamos que Jesús hubiese muerto por un disparo de un revólver. ¿Tenemos entonces que adorar al revólver? No se trata del instrumento de muerte de Cristo, sino el Cristo mismo, lo que hizo por nosotros, su sacrificio, lo que lleva a la adoración. Por lo tanto, el catolicismo, adoptando la imagen pagana del culto a la cruz, también aceptó muchas formas de la cruz. De modo que hasta nuestros días la Iglesia Católica no adora solamente un tipo de cruz, sino numerosas formas. Ese hecho, esa variedad de cruces ha sido adoptada en su totalidad por la Iglesia romana y demuestra que tan sagrado culto a la cruz no se originó en Cristo Jesús. Adoremos al Cristo que murió por nosotros, al Cristo que está en los cielos, que intercede por nosotros y no a ese instrumento pagano de muerte. Que el Señor les bendiga.